Cambiemos de tema, ¿te parece? Y hay algo que está preocupando a los padres de familia. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones escolares, las pensiones de los colegios? No solo establecimientos educativos, sino también universidades, sector. Hay muchos padres que dicen, en este momento no se está haciendo un gasto administrativo. En este momento nuestros hijos no están yendo a pasar clases. Ellos piden una reducción y también hay algunas propuestas de asambleístas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Reducir en un 10%? ¿20%? ¿30%? ¿50%? Bueno, han existido una serie de propuestas en las últimas 3 semanas, pero en Cochabamba ya tenemos una invitada. Le agradecemos mucho a la diputada Claudia Mallón, que está junto a nosotros para explicarnos en qué consiste, Vania, este proyecto de ley que han presentado y de cuánto estaríamos hablando. ¿Un descuento? ¿De pronto una prórroga? Queremos agradecerle mucho. Diputada, buenos días. Martín, lo propio a ti. Buen día, Martín. A ver, cuéntanos un poco más, que nos amplíe la información la diputada. Claro, vamos a consultarle lo que ustedes bien señalaban para rápidamente saber de cuánto podría ser el descuento del proyecto de ley. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a la audiencia de Bolivisión. Nuestro proyecto de ley contemplaba básicamente la reducción del 30% en el pago de las pensiones, tanto en colegios privados como en universidades privadas. ¿De dónde sale ese 30%? No se está utilizando la infraestructura de los colegios, de las universidades, los servicios básicos. El costo de estos servicios va a ser mínimo, por lo tanto no hay gastos operativos. Hemos tenido varias conversaciones en los últimos días, tanto con los padres de familia como con algunos representantes de universidades privadas. El proyecto de ley no está cerrado. Padres de familia tienen una posición muy clara. Ellos quieren el 50% de reducción en el pago de las pensiones. Las universidades están abiertas. Vamos a tener reuniones a través de Zoom para poder llegar a acuerdos, pero yo le pido públicamente al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que debe sentar en una mesa de diálogo para llegar a acuerdos razonables. Nadie puede imponer caprichos y lo que se debe hacer es dialogar con padres de familia, ANDECOP y con las universidades privadas. Bueno, ¿de dónde sale este 30%? ¿Cuál es el justificativo? Es decir, para sacar justamente este porcentaje y tal vez poder ampliarlo. Miren, nosotros hemos tomado en cuenta los gastos operativos, no se está utilizando, reitero, la infraestructura del colegio, los pagos de luz, agua, teléfono, servicio de internet, inclusive se han reducido al mínimo. Por lo tanto, debe existir un descuento. Este es un momento de crisis para todos a nivel mundial y no puede ser que ANDECOP, que las universidades privadas no pierdan. Todos estamos perdiendo de una u otra manera en esta emergencia sanitaria. ¿Cuándo se trata el tema, para ser específico, concreto? En la Comisión de Educación ya está el proyecto de ley. Mañana se va a tratar el tema, vamos a debatirlo, probablemente hayan modificaciones al proyecto de ley y entendemos que la próxima semana, con mucha probabilidad, podríamos tratar este tema en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Héctor Bani, ¿alguna consulta? Sí, por favor, querido Martín. Hemos conocido que muchos padres de familia se han quejado, que incluso de los propios establecimientos educativos han enviado gente, personal, a realizar los cobros a las viviendas. ¿Conoce la diputada de estas denuncias, por favor? Le transmito la consulta. Hay gente que desde unidades educativas se ha mandado a hacer cobros de, incluso domiciliariamente, de las pensiones. ¿Ha tenido conocimiento también ustedes? Por supuesto que sí, hay dos caras de la moneda. El hecho de que durante todo este tiempo los colegios, universidades privadas han enviado mensajes, le dicen a los papás que pueden hacer transferencias bancarias. Por otro lado, también está la realidad de maestros y administrativos que reciben un salario de los colegios y universidades privadas. Por eso vuelvo a reiterar, debe instalarse mesas de diálogo, mesas de trabajo para llegar a acuerdos razonables. Estamos hablando de que la educación en Bolivia va a cambiar a partir de esta emergencia sanitaria. No es solamente el tema de las pensiones, vamos más allá, el tema de las clases virtuales. Hay familias que tienen 4 hijos, necesitarán 4 laptops, 4 celulares de alta gama, es decir, que la realidad en Bolivia nos muestra muchas deficiencias. El costo del internet es altísimo en el país. Hay padres de familia que todos los días tienen que comprar megas, que por supuesto eso no lo paga una pensión. Entonces estamos en este momento explicando qué es lo que sucede.
y tampoco con posiciones duras. Nos extrañó muchísimo la posición dura del representante de Andecop en Cochabamba. Hace unas horas veíamos que ha cambiado el tono, que está dispuesto a dialogar, y ese es el camino, el diálogo con el Ministerio de Educación, padres de familia y todas las instituciones privadas de educación. Martín, te pido por favor que le puedas colocar el audífono a la diputada. Tenemos algunas consultas más que hacerle con respecto, por ejemplo, a lo que manifiesta dentro de este proyecto de ley el artículo 7, que habla sobre aquellas instituciones que aunque intenten, aunque quieran dar por concluido el contrato laboral con sus trabajadores, no lo van a poder hacer. Y estamos hablando de todos aquellos profesores, personal administrativo, en fin, y también de aquellos quienes han estado, padeciendo durante esta cuarentena. Si nos puede explicar un poco más la diputada, por favor. A ver, el proyecto de ley contempla en el artículo 7 y el 8 precisamente la inamovilidad de los maestros y del personal administrativo, porque conocemos también que hay muchísimos de ellos, hemos podido tener contacto con estas personas que nos dicen, nosotros también necesitamos nuestro salario. Por eso es que el proyecto de ley contempla aquello, pero además hay un decreto a nivel nacional. El proyecto de ley consta de 9 artículos, 2 disposiciones transitorias, pero también prevé que a través del gobierno central los colegios y universidades privadas, precisamente para poder pagar esos salarios, si es que habría algún desfase. He escuchado también la versión de los colegios y universidades privadas que nos dicen que con los sucesos de octubre y noviembre del año pasado tuvieron un desfase. Pero este es un momento en el que definitivamente debe existir empatía, solidaridad. Reitero, todos estamos perdiendo y se deben iniciar mesas de trabajo, de diálogo, para llegar a acuerdos razonables que le permitan al padre de familia que hace un esfuerzo porque sus hijos estudien en un colegio particular, en una universidad privada, que hacen muchos esfuerzos, no son millonarios, que ellos le dicen a Andecop, a las universidades privadas, no queremos que el gobierno condone nuestra deuda, queremos una reducción en el pago de las pensiones, porque muchos de ellos son comerciantes, choferes, muchos de ellos estaban trabajando en España, los chicos de las universidades recibían esa mensualidad de parte de sus padres, así que es momento de pasar del discurso a la acción y empezar a trabajar, señor ministro Víctor Hugo Cárdenas. Bueno, gracias le decimos a la diputada y también a nuestro compañero Martín. Veremos qué dicen las autoridades. Tienen que haber mesas de diálogo, Héctor, sin duda. Es una necesidad urgente, claro, muchos de los padres de familia ya se habían pronunciado semanas atrás. ¿Y qué es lo que decían ellos? Por favor, necesitamos una respuesta urgente. Ojo que no todos, por mucho que estén en unidades educativas privadas, cuentan con un servicio de internet y no pueden inclusive pasar las clases de manera virtual. ¿Qué sucederá? Esto se contemplará dentro de la ley y estaremos esperando las resoluciones dentro de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias, Martín, y lo propio le agradecemos a la diputada Claudia Mayón, que nos ha acompañado desde Cochabamba.